Hola, buenos días, ¿cómo les va? Mi nombre es Rita Grandinetti y estoy encantada de estar compartiendo este espacio de Novagov estos días y gracias a Juan Cruz, a Nacho, realmente un placer. La idea de hoy, como vinimos diciendo, es poner en marcha, de alguna manera, un espacio de laboratorio. No vinimos con las batas acá, estuvimos trabajando con las batas, pero dijimos la ocasión amerita venir vestidos un poco más formales, no nos pareció adecuado. Pero aunque no vinimos con las batas, sí queremos poner en juego las experiencias y el trabajo que trae innovación cada uno de los expositores que nos acompaña hoy. En realidad, la propuesta es que tengamos una primera presentación relativamente breve de esas experiencias, aproximadamente cada uno nos va a contar en 7 minutos cuáles son sus principales recorridos en esto de explorar e innovar produciendo valor público. Luego vamos a tener aproximadamente 15 o 20 minutos de diálogo, quizás la sala por sus características es más de conferencia magistral, pero le ponemos calor humano, le ponemos comunicación y la idea es que podamos dialogar y trabajar entre todos. Y finalizaremos con un cierre por parte de los mismos expositores, viendo qué ideas, qué hallazgos podemos encontrar a partir de este trabajo conjunto. Entonces, nada, ya ponerlos, les presento a los expositores de la mesa que, como decían recién, más que por sus extensos currículos, seguramente se van a presentar por el valor de sus tareas, de los espacios que comparten. Y en ese sentido, están con nosotros, bueno, Juan Ignacio Criado, conocidos por todos, director general de Novagov, María Hermosilla, que es investigadora de GovLab de la Universidad de Nueva York y del MIT, Joaquín Grande Baos, que es consultor estratégico para la innovación de la Dirección General de Modernización, de aquí, de la Conserjería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, y Marcos García, que es el director de Medialab Prado del Ayuntamiento de Madrid. Así que vamos a comenzar sin mucho más y ponemos en marcha las experiencias de laboratorio. Llamé a mi PDF Novagov 2016, como todo el mundo. Bueno, en 7 minutos voy a intentar hacer una presentación en la que voy a plantear 2 preguntas que creo que pueden guiar la presentación y luego 2 hipótesis, más que respuestas, son hipótesis de posibles respuestas a esas preguntas. La primera es, ¿qué podemos aprender de modelos de funcionamiento como el de Wikipedia o el del software libre en las instituciones públicas? Para hacer instituciones que sean más permeables, en las que los usuarios se sienten una parte activa y generan valor. Y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos vincular proyectos que tienen una incidencia local con problemas globales? Por ejemplo, no sé, se me ocurre el cambio climático, por ejemplo. ¿Qué relación puede haber entre un huerto urbano de un barrio y el cambio climático? Y luego también al revés, ¿no? ¿Cómo podemos generar estructuras en red que puedan solucionar problemas hiperlocales? Bueno, para la primera pregunta propongo la siguiente hipótesis, que es la de los laboratorios ciudadanos. Y para hablar de los laboratorios ciudadanos voy a hablar de Medialab Prado, que es el laboratorio ciudadano en el que yo trabajo, que pertenece al Ayuntamiento de Madrid, al área de cultura, y se define como un laboratorio ciudadano, es decir, como un lugar en el que personas diferentes se pueden juntar en torno a proyectos concretos que ellos mismos proponen, que han propuesto otros usuarios y ellos se suman como colaboradores, para en equipo tratar de llevarlo a cabo, tratar de desarrollarlo, tratar de prototiparlo. Y normalmente son proyectos que tienen como objetivo también mejorar la vida en comunidad. En el caso de Medialab Prado, ¿qué tipo de proyectos? Para que os hagáis una idea rápida del tipo de proyectos que se hacen. Son muy diversos. Hay proyectos que tienen que ver con huertos y jardines, sistemas de riego, sistemas de medición.
proyectos que tienen una orientación más educativa, en este caso es un proyecto de autoconstrucción para generar espacios de aprendizaje con niños que también participan en el diseño y en la fabricación de esos espacios. Este es un proyecto que propone crear una comunidad de gente interesada en diseñar y producir prótesis de manos de bajo coste utilizando impresoras 3D y electrónica de código abierto para niños que normalmente crecen rápido y necesitan cambiar muy rápidamente de prótesis, con lo cual las soluciones que hay son muy costosas para ellos. Puede ser un juego experimental, puede ser la digitalización de unas tipografías antiguas, se ponen luego a disposición de cualquiera, puede ser la construcción de mobiliario, puede ser la traducción colaborativa de libros, pueden ser también la edición de nuevas entradas en Wikipedia sobre un tema determinado, en este caso entradas de mujeres relevantes en sus campos, o puede ser una visualización de datos de la calidad del aire de la ciudad utilizando datos que ofrece el ayuntamiento. Bien, esos son los ejemplos. Cómo lograr que personas diferentes, con distintos perfiles, distintos ámbitos, se puedan juntar para realmente que esa experiencia sea significativa y poder llevar a cabo esos prototipos. Bueno, uno de los mecanismos fundamentales son los talleres de producción. Es una metodología que llevamos ya desarrollando más de 10 años en Media Lab y que es muy sencilla. Es simplemente un sistema de 2 convocatorias. Suele haber un tema para hacer un taller o crear un espacio de producción que es bastante amplio. Por ejemplo, la ciudad como base de datos o ciudades abiertas, comprender las infraestructuras, temas que pueden ser de interés a personas con perfiles diversos. Entonces, se lanza la convocatoria para recibir ideas, recibir propuestas y una vez recibidas se hace una selección de unas 10 propuestas, 8 o 10 propuestas, alguna más, y luego viene la parte más importante, que es la convocatoria de colaboradores. Entonces, hay alguien que promueve la idea, pero luego hay gente que se quiere sumar para llevar a cabo esa idea, y así es como se forman los equipos de trabajo. Pongo esta convocatoria a colaboradores, abierta a colaboradores, porque está abierta en estos momentos para un taller que se denomina Inteligencia Colectiva para la Democracia y que sobre todo están trabajando en sistemas, plataformas para mejorar pues sistemas de deliberación online o presencial y en toma de decisiones. Bueno, me quedan 2 minutos, perfecto, porque son 2 minutos para hablar de la hipótesis 2. O sea, ya tenemos, digamos, un modelo de institución que yo creo que responde, habría que tener un poco más de tiempo para ver por qué creo que responde bien a ejemplos como el de Wikipedia o el software libre. Ese sería un modelo de institución, pero pasemos a cuando los problemas son globales, ¿no? Y creo que la red de laboratorios ciudadanos, la red internacional de laboratorios ciudadanos, puede hacer frente a algunos de esos problemas, o podría llegar a hacer frente a algunos de esos problemas. Entonces, voy a hablar de cómo esta metodología que he explicado de talleres se ha ido replicando en distintos lugares del mundo y, en muchos casos, aunque se celebren eventos que son talleres de producción, son semillas de laboratorios ciudadanos luego más estables, ¿no? La metodología se ha replicado en distintos sitios, en algunos casos se ha adaptado. En este caso, por ejemplo, en Birmingham, que se hizo el Open Innovation Lab con empresas dedicadas a temas de sostenibilidad ambiental y luego esta iniciativa de innovación ciudadana de SEGIP, la Secretaría General Iberoamericana, que quería destacar especialmente porque ellos también han incorporado esta metodología de talleres en los laboratorios de innovación ciudadana. Primero fue en Veracruz, el año pasado en Río de Janeiro y ahora en otoño se va a celebrar en Cartagena de Indias. Lo que se está logrando es que en cada edición más de 100 participantes de distintos lugares del... ¿Ya he terminado? Vale. Colaboran entre sí. No es tanto solo los proyectos que se hacen en los talleres, sino los vínculos que se establecen entre las personas. Se ayuda a construir comunidad. Esto lo hemos podido ampliar también con el programa de residencias de laboratorios ciudadanos en 2015 y 2016, también en colaboración con SEGIP, con iniciativas que se están creando. El año pasado llegaron 35 solicitudes en distintos lugares de Iberoamérica
que están iniciando laboratorios ciudadanos. Estas residencias también lo que permiten es un aprendizaje de las distintas experiencias, porque de lo que estamos hablando es de un nuevo modelo de institución que no sabemos bien cómo va a ser, con lo cual el trabajo en red es fundamental. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo voy a hablar de los laboratorios de innovación administrativa, en concreto del de Canarias. Y bueno, la verdad es que estaba previsto que se publicara para final de mayo, 1 de junio, con lo cual, además de contar cómo era, podría contar cómo habían sido las primeras sesiones, pero no ha sido así. Está previsto por fin que se apruebe a final del próximo mes de octubre, con lo cual lo que voy a hacer es contar de qué va y además contar otras 2 vías relacionadas con la innovación, porque mi hipótesis es que todos los funcionarios podemos innovar de una forma o de otra y debemos aprovechar la oportunidad. Y cuantas más iniciativas estén, mejor lo vamos a ver y empezar por la que se pueda. ¿Esto no va? Ah, aquí. Ah, claro. Perfecto. Va más cerca. Bien. Entonces, como preámbulo, hablamos de esto, de cómo poner en marcha la innovación en una administración, una visión práctica de lo real y lo posible. No voy a decir que todo es maravilloso, aunque haya gente que le guste decirlo así para ver si lleva un premio. Pero bueno, voy a contar lo que se puede hacer en la realidad, porque es mi experiencia. Yo digo que tenemos que pensarlo, compartirlo, escribirlo, para que esté bien plasmado, pero sobre todo hacerlo y aprovechar las oportunidades. Yo hablo del marco para la innovación, tendría una estrategia o marco que deberíamos escribir con los antecedentes que hemos dicho, una resolución que regule cómo se promociona la innovación en la institución, una oficina para el desarrollo de la innovación, los laboratorios de innovación administrativa y la compra pública innovadora, que en Europa está subvencionada fuertemente por el 2020, ese 2020 puede servir de elemento tractor. Serían muy importantes los 3 anteriores, pero vamos a empezar por el que podamos, por la oportunidad. Vamos a empezar por la VIAC, que es el título, Laboratorio de Innovación Administrativa de Canarias. Me fijé en la experiencia de Mercadona, no sé si la conocéis, encima de 6 de las tiendas, de los miles de tiendas que tienen, pues ponen una serie de estantes y demás, con cámaras en todos sitios para ver cómo reaccionan. Ellos dicen, el cliente es el jefe, pero no es suficiente con pasar una encuesta, sino que ellos quieren ver pues qué producto compran a la primera, cuál ven una vez y otra, qué miran. Bueno, pues un poco lo que pretendo para la administración es la co-creación, que nosotros pensemos en el cliente, no es el que tiene que decir cómo lo hacemos, pero sí interaccionando con él, vamos a co-crear. Por eso, incluir profesionales propios y externos seleccionados, se hará en horario laboral, marcar objetivos a lograr, sugerir metodologías como Design Thinking, establecer plazos de consecución, muy importantes, se recomienda 1 mes y 6 horas a la semana, evaluar resultados, publicitar a todos y reconocer a los mejores. La motivación es muy importante. Voluntariedad, empatía, mente abierta, horizontalidad, transversalidad. Soluciones innovadoras o retos para la mejora, ciclo vital, es decir, que sean iterativas, se hace para un proyecto y luego con esos mismos miembros o cambiando algunos se renueva para otro proyecto, y una denominación acorde con la institución. Si no le gusta la VIAC, pues que sea otra, pero que haga algo más o menos así. En el concreto, la orden que está prevista, pues además de estas características, se va a definir por una orden departamental, va a estar vinculada a la Dirección General de Modernización y podrían constituirse sin una norma específica para la innovación. Vamos a aprovechar la oportunidad. Cuando hablamos de resolución para el fomento de la innovación, lo que estamos ahora pues en el Servicio Canario de Salud pendiente de poner en marcha, lo que tratará es buscar
oportunidades de mejora y solución de problemas o de dificultades. Todas las memorias e informes que se elaboren en los servicios deberán tener algún apartado de propuesta que van a ser recopiladas o recabadas por la Oficina de Innovación, que puede no llamarse así, pero que haya alguien que lo haga por si hay algún problema jurídico, siempre buscando la oportunidad. Se prestará asesoramiento metodológico para la innovación, se constituirá una red de consultores y evaluadores de proyectos. Las propuestas de compra pública incluirán la opción de variantes y, a ser posible, compra pública innovadora o compra precomercial. Se priorizará la perspectiva de innovación en el diseño de los planes de formación continuada. Se realizarán prototipos de estudios piloto para evaluar nuevos modelos organizativos. La implantación de la administración no se limitará a cambiar papel por pantalla, incorporará empatía, empoderamiento al ciudadano. Las oficinas de innovación pues tendrán una estructura y un ámbito. No debe orientarse a que sus integrantes sean los que innovan, sino a que promuevan la innovación, aunque las primeras innovaciones de ellos harán de starter, de catalizador. Convivirán soluciones y proyectos preparados por ellos y por los demás. Posibles indicadores, evidentemente hay funciones, hay objetivos. He ido a los indicadores para ver cómo se mide. Todo esto está disponible para el que le interese y para el debate. Pues número de experiencias piloto, prototipos implantados, número de proyectos presentados al programa H2020 o FitSalud, aprobados, número de coordinadores de innovación existentes, número de comisiones o redes colaborativas de innovación constituidas, número de procesos de innovación. Y se fijarán metas, por ejemplo, para un año y con una persona en la oficina, pues para el primer año el valor de cada una sería de 2 y en algunos casos de 1 y en el 5 sería de 10. Bueno, yo creo que lo he hecho muy atropelladamente porque en 7 minutos poco más se puede hacer. Trata de ser la introducción y como luego tenemos 15 o 20 minutos de debate, pues espero que ahí se quede un poco más claro. Creo que vamos a hablar a ver si... Hola, buenos días. Hola, yo soy María Paz Hermosilla, soy investigadora en el Laboratorio de Innovación GovLab en la Universidad de Nueva York. Y nosotros, bueno, les voy a explicar, hacemos varias cosas, pero esta presentación se trata principalmente sobre nuestros experimentos en uno de los temas, que es gobernanza inteligente. Lo escogí, bueno, porque nuestra directora acaba de publicar un libro sobre este tema, Beth Novak, y también, bueno, Juan Ignacio Criado en el libro que acaba de sacar como editor, también se enfoca bastante en eso, ¿no? Es como la frontera de la innovación pública en este momento. Entonces, por eso pensé que podía ser interesante. Además, yo estoy administrando un proyecto, entonces puedo hablarles desde mi experiencia. ¿Qué es el GovLab? Nosotros somos un centro de investigación, pero también de proyectos, Action Research, como dicen los americanos. Y buscamos fortalecer la capacidad de las instituciones para trabajar colaborativamente, abiertamente, de forma eficaz y legítima, para resolver mejor los problemas públicos. Nosotros pensamos que se puede transformar la gobernanza básicamente a través de dos formas. El uso, una mayor disponibilidad y uso de datos, lo que conocemos, ¿no es cierto?, como los datos, pero también la ciencia de datos, y también una nueva forma de hacer uso de las capacidades de las personas, de lo que le llaman el expertise, lo que las personas saben, su experiencia vivida. Entonces la gobernanza la transformamos a través de estas dos herramientas: Data Driven Governance, colaboración, gobernanza basada en los datos, y People Driven Governance, gobernanza basada en las personas. Y esto se permite gracias al avance en la ciencia y la tecnología. Vamos a ver cómo es que la tecnología habilita esta transformación de la gobernanza. El GovLab, como yo les decía, es bastante más amplio que solo proyectos de gobernanza inteligente. Nosotros hacemos principalmente 4 cosas. Construimos plataformas tecnológicas que probamos, que son plataformas para facilitar la resolución de problemas, de nuevo, de forma abierta y colaborativa.
Por otro lado, aprendemos. Tenemos un área importante de investigación. Yo soy del área de proyectos, pero tenemos un área importante de investigación en donde siempre estamos investigando temas de innovación en gobernanza, el impacto, las cosas que funcionan y no funcionan. Por otro lado, tenemos un área importante de capacitación, lo que le llamamos el GovLab Academy, una academia, y está enfocada netamente en apoyar a emprendedores públicos y de la sociedad civil. Nosotros le llamamos los public entrepreneurs, que están ejecutando proyectos de innovación y necesitan un apoyo concreto a su proyecto. Nosotros principalmente hacemos programas de coaching online. Y entonces estamos más orientados, no tanto como, no tenemos mucho de eso de, estos son los datos abiertos, un curso tipo MOOC, no es lo nuestro es coaching de proyectos. Esa es la academia. Y por último, conectamos. Somos generadores de redes de distintas disciplinas dentro de la innovación, redes de expertos donde el objetivo es fomentar el aprendizaje y la generación de conocimiento. Yo, bueno, como les decía, vengo a hablar de gobernanza inteligente. Beth Novek, que va a estar la próxima semana en Madrid para el lanzamiento del Nova GovLab el martes, el miércoles va a estar en GIGAP y jueves y viernes en la Conferencia Internacional de Datos Abiertos. Acaba de publicar un libro que se llama Smart Citizens, Smarter State. O sea, ciudadanos inteligentes, gobierno más inteligente. Y bueno, ¿qué entendemos nosotros por gobernanza inteligente? Básicamente es un conjunto de prácticas a través de las cuales las instituciones, obviamente públicas, pero también otro tipo de instituciones, pueden hacer uso de las competencias y conocimientos de una red distribuida de personas. Tanto las personas que están adentro de la institución, pero obviamente el foco es hacia afuera. Pero en el Beth habla mucho de cómo se están desaprovechando incluso las capacidades internas de los funcionarios públicos, porque no necesariamente sabemos conectarlos en base a sus experiencias, pero obviamente el estado ideal y hacia dónde tenemos que avanzar es que los organismos públicos se conecten con las capacidades y las competencias que están fuera. ¿Y qué estamos investigando? Básicamente, si una colaboración que está focalizada en estas competencias de las personas es más eficiente que una colaboración abierta, masiva, que es lo que hemos conocido como el crowdsourcing, digamos, abierto, una participación masiva. ¿Funciona mejor o no? En eso estamos investigando. Y bueno, ¿cuál es la premisa? La premisa obviamente es que el Estado resuelve mejor los problemas públicos si trabaja con la ciudadanía que está afuera. Uno de nuestros proyectos es la red de innovadores, Network of Innovators. Yo los invito a inscribirse. Es una red para compartir habilidades entre innovadores cívicos y gubernamentales de todo el mundo. En este minuto cuenta con 1000 personas inscritas y la innovación aquí es que estamos tratando de mapear lo que la gente sabe y no sabe en innovación. Esas son algunas de las áreas de innovación que existen. La red es bilingüe, está completamente traducida al español, datos abiertos, ciencia ciudadana, ciencia de los datos, participación ciudadana. Y básicamente la red te pregunta qué es lo que quieres, qué es lo que tú sabes y qué puedes compartir con otra persona. Y te conecta, te hace un match con personas que saben las cosas que tú quieres aprender. ¿Por qué inscribirse? Bueno, porque somos una red de personas que estamos disrumpiendo y necesitamos apoyarnos entre nosotros. Es una red internacional, 84 países, les decía. Y ahora voy a pasar al proyecto del cual yo soy administradora, que se llama Smarter Crowdsourcing para el SICA. ¿Qué es el Smarter Crowdsourcing? Básicamente consiste en convocar a un grupo de expertos de todo el mundo a apoyar a gobiernos a solucionar problemas urgentes y específicos. En este caso, el virus Zika. Estamos trabajando con el BID y con 4 gobiernos de América Latina. ¿Qué es lo que hacemos? Definimos problemas específicos, les planteamos a los gobiernos 13 problemas en torno al manejo de la epidemia. Ellos escogieron unos problemas específicos y convocamos a expertos de todo el mundo que colaboren en unas discusiones online, como la que ven ahí, a crear ideas innovadoras para ese problema. ¿Cómo qué tipo de problema estamos hablando? Basura y agua estancada. Un problema muy concreto, convocamos a expertos de todo el mundo en manejo de desechos y de agua y se tiene una solución innovadora. Otros problemas como la recolección de información y la gobernanza de datos. Yo dividí mi presentación en 2, entonces al final les voy a contar algunas de las cosas que hemos ido aprendiendo, tanto en la red de innovadores como en el crowdsourcing inteligente, que es el segundo proyecto que les acabo de contar.
también me lo pueden preguntar. Bueno, algunos me conocéis, soy Ignacio Criado, soy uno de los cofundadores de Novagov y también involucrado en este congreso y al mismo tiempo pues director de esta criatura que estamos creando que se llama Novagov Lab, que efectivamente aprovecho para mencionar, como decía María, el martes hacemos la presentación, la puesta de largo oficial en el Instituto Nacional de Administración Pública en Madrid. Si estáis por allí y os queréis pasar, pues estáis totalmente invitados. Bien, en estos 5 minutos, 7 minutos, lo que quiero hacer es, lo que han hecho el resto de panelistas, es mostraros qué es lo que queremos hacer nosotros con este laboratorio de gobierno. De alguna manera, bueno, aquí esto de los laboratorios de gobierno a mí me encanta porque de alguna manera responde a una idea que yo tenía desde hace mucho tiempo, ¿no? Esto de poner a las administraciones públicas así en el microscopio para poder analizarlas, estudiarlas, pues por fin parece que lo estamos pudiendo hacer, ¿no? Esto que no podíamos hacer los académicos o los estudiosos de la administración pública. En este laboratorio de gobierno, que como veis también está vinculado a la Universidad Autónoma de Madrid, que está apoyando fuertemente el proyecto, de alguna manera, bueno, pues también lo queremos mencionar aquí porque es relevante. En nuestro caso, veis Ciencia en Acción para la Innovación, Innovación Pública para la Reflexión. Este es uno de los puntos fuertes del laboratorio, es decir, tratar de vincular lo académico con lo práctico, en línea con lo que se mencionaba antes, ¿no? Es decir, hay mucha gente en la administración pública que quiere innovar, que está haciendo cosas para innovar y también dentro del estudio de la administración pública puede ser interesante conocer lo que se está haciendo desde el punto de vista práctico y transferir lo que se está analizando, investigando en el mundo académico a esa dimensión práctica, ¿vale? Es decir, hacer esa transferencia es de alguna manera parte de la naturaleza del laboratorio. El laboratorio no surge en el vacío. En nuestro caso, digamos, el proceso ha sido un poquito diferente. Nosotros creamos, como sabéis, la red social Novagov. Por otra parte, tenemos este congreso de innovadores públicos y ahora pues surge este laboratorio de gobierno. Como conocéis, algunos de vosotros conocéis la red social de la administración pública, pues es un espacio, es un entorno de innovación en red dentro de Internet. Y bueno, pues los datos de los últimos 3 años son muy interesantes. Tenemos más de 8.000 directivos y técnicos de la administración registrados dentro de la red social, con bueno, un nivel sobre todo de dinamización y de generación de contenido y proyectos y de dinámicas colaborativas que es realmente remarcable. Por supuesto, estamos participando dentro de este congreso, que también sería parte de ese ecosistema, que esto es un concepto que a mí me gusta mucho, ¿no? Hablar de todo esto como ecosistema de innovación y ahora pues la creación del laboratorio de gobierno. Es el primer laboratorio de gobierno de estas características que se crea en España, aunque es cierto que nosotros tratamos de poner el foco en el ámbito iberoamericano. Esto está muy ligado pues efectivamente a los laboratorios, otros laboratorios, desde luego para nosotros el GovLab de la Universidad de Nueva York obviamente es un referente en lo que hace, lo que ha desarrollado y en su trabajo. Hay otros laboratorios, como han podido conocer, hay laboratorios que están dentro de las propias administraciones públicas, que están generando distintas administraciones públicas y eso es algo que hay que subrayar. Y estos otros laboratorios vinculados a las universidades que de alguna forma también pueden apoyar en esas dinámicas innovadoras. En nuestro caso, bueno, esa visión de transformación de la gestión pública también en una lógica de creación de una gobernanza pública inteligente, efectivamente a través de la incorporación a las decisiones públicas del conocimiento experto que está en el entorno y sobre todo, en nuestro caso, también la idea de creación de valor público, es decir, que todos los procesos, todos los proyectos que queremos desarrollar y que ya estamos desarrollando tengan esa lógica de transformación en la medida de lo posible de la vida de la gente, de las personas. Es decir, que ante un determinado problema público, un determinado problema social, nosotros a través del laboratorio podamos efectivamente ofrecer algún tipo de respuesta
con el conjunto, con el trabajo de expertos, de innovadores cívicos y de el personal, las personas que están trabajando dentro de las administraciones públicas. Y ahí, bueno, vuelvo a subrayar la conexión entre academia, sociedad civil y la gestión pública hacia esa gobernanza inteligente. Digamos, la lista, bueno, un conjunto de nuevos valores que, lógicamente, toda la lógica de la Wikipedia, de la filosofía 2.0 está detrás de todo esto, y con una serie de nuevas herramientas ligadas al design thinking y, sobre todo, a la idea del prototipado, es decir, la generación, efectivamente, de soluciones concretas ante concretos problemas públicos, ¿no? Con testeo, con prototipos, experimentación, design thinking, cuestiones como la desintermediación, es decir, que los propios ciudadanos también, al trabajar con las administraciones públicas, consigan soluciones de una forma propia, ¿no? Bueno, estas de alguna forma son las líneas de acción del laboratorio, que incluye asistencia técnica, diseño de estrategias de uso de redes sociales o políticas públicas, con una visión abierta, la capacitación directiva y técnica. Y también dos aspectos que yo quiero subrayar. La idea de convertirse, o el intento de convertirse en un hub, ¿no? Un hub para innovadores públicos, tanto aquellos que están trabajando en el sector público como aquellos que están fuera de las administraciones públicas. Y también la difusión de los resultados de todo este trabajo en investigaciones, en publicaciones, que de alguna manera también pongan al servicio de la sociedad todo lo que estamos haciendo. Bueno, dejo para el final digamos, los dos proyectos que les quería presentar y que de alguna manera yo creo que van a poner en una síntesis de, digamos, los avances que estamos haciendo, y ahora dejamos un poquito de espacio para las preguntas. Bien, como decía Juan Ignacio, ahora hacemos un momento de preguntas, dudas, inquietudes, alguna idea y comentarios. Para esto pensamos aproximadamente 15 minutos. Sí, les pido que se presenten primero, así nos conocemos. Mi nombre es Pedro, del Ayuntamiento de Adeje. Una cosa que me parece muy interesante, que le quería hacer a una pregunta a Marcos García y otra a María Paz. Cuando queremos hacer un plan estratégico en el Ayuntamiento o en todos los sitios, claro, hemos cambiado la tendencia de pensar que los proyectos que pensamos nosotros son los buenos, y ahora la pregunta se nos hace cuáles son los problemas que pretenden los ciudadanos, cuáles creemos y no sabemos cuáles son los problemas que los ciudadanos quieren que le resolvamos. Hemos puesto la ley de participación ciudadana, pero la gente no participa. La gente no, yo estoy en el AMPA del colegio, la gente no va a la reunión del AMPA del colegio, que es el que educa a su hijo. Y ahora este año me ha tocado ser el vicepresidente de la comunidad de mi edificio, y la gente no va a las reuniones de la comunidad de su edificio, que son las que le van a decir si su piso, su casa va bien o va mal. Es decir, la gente no va a participar, o lo que sea, por lo que sea. Entonces, yo creo que se debería ir a ver qué es lo que... a tener que ese proceso sea proactivo. Entonces me gustaría es decir, ir a ver, a través de escuchar en redes sociales, pues si la gente no viene, pues si Mahoma no va a la montaña tendrá que ir a Mahoma, o al revés, ¿vale? Entonces, una pregunta para Marcos García. Me pareció muy interesante el proyecto que hablabas del Medialab Prado. ¿Tienen por activa o por pasiva algún mecanismo para, ya que tienen a la gente reunida allí, ver qué demandas tienen los ciudadanos, a lo mejor saber qué esperan de la administración? Y después había otra cosa, y después no sé si le hago la pregunta después a María Paz o se la hago ya. Me pareció muy adecuado la primera diapo que pusiste, porque realmente, ¿qué es lo que hacemos aquí? O sea, la primera diapo es que pretendemos mejorar el nivel de vida de las personas. Si no tenemos claro para qué estamos, ya poca acción podremos hacer. Entonces, ponías una frase ahí. Existen propuestas que los ciudadanos puedan aportar al proceso de toma de decisiones. ¿Cómo lo hacen? Que los ciudadanos tienen que decir qué es lo que necesitan, hacen escucha activa en redes. No sé, un poco andar en ese tema. Bueno, yo lo que diría aquí es que en realidad Medialab Prado funciona como una plataforma, ¿no?
en el que, bueno, sí, se lanzan a lo mejor algunas preguntas al aire, pero como comentaba antes, son generales, son ideas que permiten que cualquier persona pueda presentar un proyecto. Alguien que tenga una idea puede desarrollarlo. Entonces, son sus propios proyectos, esas son sus necesidades, por eso vienen. Alguien que quiere montar un grupo de experimentación textil y no sé, diseñar nuevas máquinas de coser. Cualquier iniciativa que puedan tener los ciudadanos ya en sí mismo es una necesidad que tienen, porque si no, no lo presentarían. Y luego lo mismo con lo de los colaboradores. A la primera vez que lanzamos una convocatoria a colaboradores, pensamos, ¿quién va a querer colaborar en el proyecto de otro? ¿No? Y hubo gente, ¿de acuerdo? Porque preguntábamos, ¿no? Oye, preséntate, aunque no ha sido tu proyecto seleccionado, ven a otro proyecto que más o menos es similar. Y hay gente que decía, no tengo yo tiempo para mi proyecto, voy a tener tiempo para el proyecto de los demás. Pero otra gente dijo, no, a mí me da igual, si a mí yo lo que quiero es aprender, estar con gente diferente y contribuir a un proyecto que creo que está bien y hacerme yo también coautor de él, ¿no? Entonces, por un lado estoy de acuerdo en esta idea de la gente no participa, pero también los que participan también son gente. Entonces, podemos decir que no, la participación en general no es tan alta como en otros momentos, ¿no? La participación vecinal, en fin. Pero, bueno, se está dando también otro tipo de participación en la red, que desde luego carece de la participación, digamos, del trato cara a cara, ¿no? De la comunicación cara a cara. Con lo cual, ahí tenemos algo ganado, ¿no? Entonces, pensar también un modelo no tan basado en la transmisión de contenidos o de servicios, ¿no? como tradicionalmente ha funcionado la administración, sino más bien como un espacio de encuentro, ¿no? Un espacio de encuentro. Y que difumine bastante la idea de que está por un lado la institución y por otro lado la gente. Porque los usuarios de una institución son parte de la institución. Entonces, no remarcar esa idea, no, el afuera, vamos a buscar fuera, ¿cómo fuera? Las personas que utilizan nosotros somos parte de, ahora en estos momentos somos parte de esta institución. Tendremos una parte más limitada, no tomaremos decisiones, será un tipo de participación débil, pero las personas que utilizan una institución son parte de ella. Entonces, eso me parece que es clave, ¿no? A la hora de marcar el problema. Hola Pedro, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, o sea, los proyectos de gobernanza inteligente no buscan una participación masiva, buscan una participación focalizada, basada en el conocimiento, las habilidades, las competencias específicas de esa persona. Lo voy a ejemplificar con el tema del proyecto SICA que estamos haciendo. Definimos un problema muy específico. Los gobiernos priorizaron. La primera conferencia que tuvimos fue sobre evaluar la conciencia pública. ¿Qué sabe y no sabe la gente sobre el virus? ¿Cuáles son los rumores, la desinformación? Trajimos expertos en análisis de redes sociales, en encuestas, opinión pública. Nosotros, la primera premisa es, ¿quieren o no participar? Lo que estamos viendo es que cuando los invitamos a participar en una instancia acotada, que es una conferencia online de 2 horas, con altas autoridades de gobierno, personas, que en este caso son personas que están en las empresas, en las universidades, en las ONG, acuden. No son personas que nosotros conociéramos, muchas son autoridades en su campo y sí les interesa estar. O sea, la premisa al menos de que quieren colaborar gratuitamente, aportando su conocimiento, funciona. ¿Y qué es lo que están aportando? Ideas. En ese caso, se hace en cada conferencia una lista concreta de alternativas innovadoras que el gobierno podría aprobar. Posteriormente, los gobiernos priorizan de esas las que le parecieron más interesantes y el producto, el resultado del proyecto de crowdsourcing inteligente de SICA son reportes de implementación de ideas priorizadas por los gobiernos. Por ejemplo, en la primera conferencia había una iniciativa de la ONU que se llama YouReport, que es básicamente un sistema de comunicación por mensaje de texto, en donde la comunicación es bidireccional y se está implementando en varios países. Eso les pareció bien interesante. Había otra iniciativa a través de con Google, con la empresa Google y WhatsApp, también les pareció interesante a los gobiernos. Y bueno, y los resultados de este proyecto son públicos. Ese es nuestro proyecto, pero voy a usar otro ejemplo. El gobierno de Sao Paulo, la ciudad de Sao Paulo,
quería hacer capacitación en temas de gobierno abierto y decidieron hacer una convocatoria a la ciudadanía a que ellos postularan cursos en, creo que tenían 4 áreas temáticas. Recibieron 200 postulaciones, había un incentivo, pero la tarea era concreta, 10 horas de clase por 6 meses, $270 al mes le iban a pagar a estos instructores. Y lograron más de 200 postulaciones, 48 cursos que se están haciendo a través de un año. Creo que hay una clave en que lo que te piden colaborar es algo que te hace sentido a ti, que sea acotado y que haya un incentivo claro. Esas son las cosas que estamos viendo. Los incentivos pueden variar. En el caso de Sao Paulo, un incentivo económico. En el caso del SICA, un incentivo de visibilidad, de cercanía con la autoridad, de compartir con otros innovadores como tú. Y algo acotado, porque finalmente todos tenemos vidas y no tenemos tanto tiempo quizás para colaborar con la gobernanza. Entonces, ahí hay una mezcla, pero todavía estamos probando. Bien, otra pregunta, sí. A ver, tenemos 1, 2, 3. Vamos a ver si podemos resolverlas todas. Aquí, luego allí y acá. Podemos hacer, ¿les parece, las 3 preguntas? Así luego contestamos todos. Sí. Hola, sí. Me llamo Marta de Miguel y trabajo en temas de transparencia en la Universidad de Zaragoza. Preguntas para María Paz, aunque has contestado ya en parte, pero a mí me gustaría saber la dinámica concreta de trabajo. Quiero decir, ¿cómo se seleccionan las preguntas y los proyectos sobre los que se trabaja? ¿Esto es porque a alguien se le ocurre, porque hay una demanda de parte de algún gobierno? ¿Cómo, no? ¿Cómo se selecciona el problema? ¿Cómo se diseña la forma de trabajo? Yo entiendo que vosotros lo que podéis proporcionar es una red de expertos que vosotros ponéis a trabajar. ¿Esta red de expertos colaboran de forma gratuita o es porque se lanza un programa financiado por algún sitio y es que estás como contratando, entre comillas, a una serie de gente? Y luego, si no responde a una demanda de un gobierno, lo que yo me pregunto es el resultado de ese conocimiento, ¿vale? Esas propuestas, quiero decir, no es algo que alguien te ha encargado. Entonces, de ahí se elabora un informe. Esas ideas, ¿qué se hace con esas ideas? ¿Dónde acaban? ¿Cómo se difunden? ¿Es una respuesta a alguien que te las ha pedido o simplemente alguien detecta que puede haber un problema sobre eso y luego se difunde el conocimiento que se ha elaborado? O sea, el día a día, ¿cómo se hace, no? Gracias. Buenos días. Mi nombre es Bernardo Díaz, soy del Gobierno de Canarias, trabajo en temas de prevención de riesgos laborales y mi pregunta, primero que nada, es pedirle perdón porque cuando termine la pregunta me voy a tener que marchar porque tengo que coger el transporte, pero esperaré la respuesta a través de Internet, porque como se están grabando las jornadas, la escucharé a través de la red. Entonces, mi pregunta, bueno, primero que nada, felicitarles por la labor que están haciendo, me parece digno de reconocer y de que lo muestren públicamente. Y la pregunta es concretamente, ¿qué metodología, aunque lo han comentado, qué metodología en las que están trabajando como más destacada? ¿En cuál pondrían ustedes el foco? ¿Han nombrado alguna? ¿En cuál pondrían el foco? ¿Y qué les parece la metodología del método del caso, que además está sacada por Harvard? Y bueno, pues aplicado a la metodología del método del caso de Harvard. Entonces, bueno, pues simplemente era un poquito sobre metodología, en línea con la pregunta anterior. Gracias por su intervención. Hola, buenos días. Mi nombre es María Imelda Robalino. Soy doctorando en la Universidad de Lovaina, Bélgica y servidora pública de Ecuador. Mi pregunta va un poco más orientada a Ignacio. ¿Cómo lograron establecer esta red de servidores públicos? En Ecuador hubo un intento que se llamó Yo Gobierno, pero la verdad es que no logró la adhesión de los servidores públicos. Y me parece que, si bien entiendo que la participación ciudadana también es importante, pero creo que, como han dicho varios de los panelistas, también es importante recuperar los conocimientos de los servidores públicos, de experiencia en la innovación. Pero la verdad es que nosotros intentamos en algún momento, pero no hubo éxito. Esa es la primera. ¿Cómo logran la participación de los servidores públicos? ¿Cómo logran conectarles para intercambiar sus ideas en la innovación? Y la segunda es, si es que una vez que ya se han intercambiado ideas, me imagino que también saldrán muchos problemas que visualizan los servidores públicos en la gestión pública. No sé si es que esta problemática es recogida y tiene algún vínculo con la formación de los servidores públicos o no hacen ese match entre los problemas que ellos puedan ver en la gestión y los vacíos en la formación del servidor público. Si les parece, podemos
hacer una ronda, así el panel va contestando lo que le preguntaron más particularmente y va mencionando referido al resto de las preguntas, y con esto vamos cerrando. Bueno, con respecto a la metodología, nosotros estamos creando una nueva metodología. Eso yo creo lo importante. En el fondo estamos probando en el mismo proyecto, tenemos instancias de evaluación tras cada conferencia, tenemos una evaluación con los países que son nuestros socios, son 4 países, y vamos mejorando la metodología sobre la marcha. O sea, la iteración que es propia del proceso de innovación está en la metodología. Este proyecto, ¿cómo surgió? Beth publica un libro donde habla de esta tesis de que hay conocimiento fuera del Estado y el Estado debe conectarse con ese conocimiento para resolver problemas. Por otro lado, emerge el SICA. En una conversación con el BID, ellos le están preguntando si conoce a algún experto de SICA y ella le dice, oye, ¿por qué no probamos esta metodología de la cual yo hablo en mi libro para tratar de abordar el problema del SICA? Surge como una apuesta, el BID se arriesga, contrata al GovLab, nosotros nos acercamos a países de América Latina y les pedimos que se arriesguen con nosotros. Nadie lo ha hecho antes. Por lo tanto, pero estamos documentando la metodología. Si ustedes van a nuestro sitio web, tenemos un manual, un playbook, y todo lo estamos escribiendo. O sea, yo estoy documentando hasta cada correo que mando, todo esto se está documentando, porque la idea es que esta metodología otros la puedan tomar y replicar. Todo va a ser público, digamos, y está siendo público, de a poco estamos poniendo, digamos, los productos. Los problemas, ¿cómo los escogemos? Hicimos un brainstorming con expertos de salud sobre durante y post manejo de epidemia. Sacamos como 26 problemas. Eso lo depuramos más, llegamos a 13 problemas que creíamos que eran... ¿Cómo los escogemos? Problemas que los gobiernos pueden abordar. Si no son del campo de acción del gobierno, si son los científicos los que lo tienen que ver, no vamos a abordar ese tema. Los 13 problemas se los damos a los gobiernos y ellos escogieron 6. Entonces ahí hay una priorización por parte de ellos. Los expertos los invitamos a participar y es gratis. O sea, no les pagamos nada. Pero las personas quieren colaborar. ¿Por qué? Tenemos algunas hipótesis. Nosotros los convocamos con un llamado bien específico. Hay una parte como de ayudar, pero también hay una parte de conectarse con otros expertos y de que te escuche la autoridad. Una mezcla. Y lo hacen gratis. Ahora tampoco les pedimos mucho. Son 2 horas. Leerse una descripción de problema, que la tenemos descrita, está publicada en la página web, y posteriormente participar. Y las ideas, finalmente los gobiernos se llevan en un proceso, por decirlo así, de consultoría rápida, un menú de ideas innovadoras con reportes más en profundidad, tipo case study, como decía el colega Bernardo. Vamos a escribir en el fondo case studies sobre estos proyectos que ya se están haciendo, pero con una mirada de adaptarlos a la realidad de estos países de América Latina. Y sí, nosotros usamos mucho el caso de la metodología de caso. GovLab, de hecho, tenemos publicado toda una serie de casos de estudios sobre gobernanza inteligente. Uno de ellos es NovaGov, está en nuestra página web. Así que nosotros creemos mucho en la metodología del case study. Y finalmente, con respecto a las redes, efectivamente estamos probando si funcionan o no funcionan estas redes. Nosotros somos optimistas que creemos que deben funcionar, pero probablemente en el proceso vamos a tener que ajustar. Quizás las formas de colaborar que se le daban a los ecuatorianos no eran adecuadas a los funcionarios públicos. O sea, en el sector privado esto funciona. Por lo tanto, no es que estemos reinventando la rueda, pero tenemos que ver cómo lo ajustamos para que funcione en el sector público, porque sabemos que cuando se comparte experiencia entre personas, se logra, digamos, conocimientos positivos. Y con respecto a la conexión con la academia, efectivamente, como estamos en una universidad, nosotros lo que escuchamos se va realimentando a programas académicos. Acabamos de lanzar en NYU un programa sobre datos, ciencia de los datos, porque eso es uno de los temas que más falta en la administración pública, lo hemos visto a gritos, todos lo dicen. Por lo tanto, ahora se sacó entre 3 universidades un programa ejecutivo para funcionarios públicos. Entonces, existe cuando uno está en la universidad esa retroalimentación. Yo te diría que lo lanzamos como 2 años después de que la necesidad es patente, pero bueno, sí, ya se lanzó. Bueno, pues gracias por todas las preguntas.
muchas cosas, ¿no?, se han comentado. Yo comparto plenamente con María y con la gente del GovLab esa idea de la gobernanza pública. A mí me gusta poner pública inteligente, efectivamente, en términos de incorporar ese conocimiento experto que está fuera de las administraciones públicas a los procesos de toma de decisión dentro del sector público. Por otra parte, también creo que tenemos muy claro, y los estudios y los trabajos que ya hemos hecho hasta ahora nos muestran que ahora todo esto de la innovación social, ¿no?, de la participación ciudadana, está muy bien, pero si no se conecta con lo que se está haciendo dentro de las administraciones públicas y con lo que los empleados públicos son capaces de innovar, pues muy bien, podemos tener procesos de participación fantásticos, plataformas tecnológicas maravillosas, pero si no hay una conexión con los innovadores públicos, eso muy probablemente no va a ir a ningún sitio. Y eso ya lo estamos percibiendo con la evidencia que nos muestran algunos procesos de participación que se están llevando a cabo. Por otra parte, respecto a las metodologías efectivamente que se utilizan dentro de los laboratorios son más flexibles y superan la lógica tradicional de plantear unas hipótesis, hacer un estudio y después llegar a unas conclusiones, y son metodologías mucho más ágiles y más orientadas al diseño y a la acción, ¿no? Y ahí el design thinking, el data science, el data science, que también es una forma de cambiar la lógica en la que se puede llegar a conclusiones. Es decir, las metodologías son mucho más flexibles. Por entrar en el uso de las plataformas sociales, en nuestro caso, quizás sea un elemento diferencial. Lo digo con toda modestia, pero también creo con evidencia. Nosotros creemos firmemente en que todo esto está muy ligado a la posibilidad de utilizar unas nuevas tecnologías sociales que, por ejemplo, nos permiten a todos los expertos pues estar conectados, o permiten a través de una red social desarrollar proyectos colaborativos. Y empezamos por ahí, ¿no? Empezamos con esa red de innovadores públicos que, efectivamente, como ahora mismo hay más de 8.000 directivos públicos, yo gobierno, en un momento dado, pues creo que llegó a tener 100.000 personas registradas, ¿no? Pero claro, esto es como las aldeas que se crean, o las ciudades fantasma, ¿no? Que sí hay muchos edificios, pero no hay nadie, o al menos no hay nadie que se comunique e interactúe. Para nosotros es mucho más importante lo cualitativo, y ahí coincido con esa idea de una participación focalizada, ¿no? Es decir, la gente pues sí tiene su vida y se vincula a proyectos concretos que le interesan, ¿no? Ahora hablaré de un ejemplo concreto, ¿no? Una institución pública que nos plantea, bueno, queremos conocer cuáles son los retos que va a tener la administración pública del futuro, ¿no? Pues entonces lo tradicional, ¿qué es? Pues irte a un experto, No, nosotros lo que planteamos, esto lo vamos a hacer en comunidad, que sea la gente de la comunidad la que nos diga cuáles son los retos de futuro de la administración pública. Creamos un proceso metodológico dentro de la red social, y con más de 200 innovadores públicos finalmente identificamos una serie de retos de la administración pública del futuro. Después se hizo un documento colaborativo que después se sometió a votación de los miembros de la comunidad para que hicieran una prelación de esas medidas, y finalmente hemos llegado a un documento que se va a publicar y se va a presentar en las próximas semanas, en noviembre, donde efectivamente todo ese proceso queda a disposición no solamente de la comunidad, sino del conjunto de los empleados públicos, ¿no? Eso efectivamente es una manera de innovación colaborativa con una comunidad que desarrolla un proyecto concreto y que finalmente pues, puede convertirse en un documento, puede convertirse en un prototipo para resolver un problema público, etcétera. De hecho, otra de las metodologías que estamos desarrollando es la del case study o los estudios de caso fallidos, ¿no? Es decir, a partir de un servicio público que no ha funcionado correctamente, desarrollar una metodología ligada al design thinking y tratar de efectivamente identificar cuáles son los problemas que ha tenido ese servicio con expertos, con ciudadanos,
y con empleados públicos y tratar de, en una jornada, llegar a un prototipo de solución para mejorar ese servicio, ¿no? Es decir, son metodologías más ágiles, más abiertas, etcétera. Y desde luego, ya con esto cierro, pensamos, insisto, en que las tecnologías sociales, en sus diferentes versiones, cuando hablo de tecnologías sociales no solamente me estoy refiriendo a que la gente piensa, no, Facebook, Twitter, YouTube, no, plataformas sociales son efectivamente pues, espacios donde la gente colabora desde una lógica social, desde una lógica colaborativa, una lógica 2.0, ¿no? El ejemplo típico de la Wikipedia. Esa lógica wiki aplicada a la administración pública tiene todo el potencial y desde luego los laboratorios de gobierno como el de la Universidad de Nueva York, como el de la Universidad Autónoma, pero los que van a ir surgiendo en todas las administraciones públicas, espero, efectivamente tienen un potencial para cambiar las cosas y transformar cómo gobernamos y sobre todo cómo solucionamos o se solucionan, mejor dicho, los problemas de la ciudadanía, ¿no? Y espero que podamos crear, de hecho, una red de laboratorios en este sector. Sí, claro. Me parece que ahí hay un buen desafío. Joaquín. Hola. Hay un dicho que muy conocido, a cortar huevos se aprende capando, pues a innovar se aprende innovando. Por eso mi insistencia en que cualquier funcionario que sea entusiasta de la innovación tiene que buscar su hueco para innovar, por muy pequeñito que sea, porque así se va a entrenar él, va a entrenar a los compañeros que estén juntos y en la medida que pueda incorporar al público, a la gente, va a entrenarles también. Es difícil que cuando hablamos de co-creación y apelamos a la ciudadanía, a la primera lo hagan bien. Si nosotros los vamos entrenando poco a poco, pues irá funcionando mejor. Yo comencé el estudio de la creatividad hace cerca de 30 años con los test de Torrance, los de los dibujitos, los Guild for Life, que luego se utilizaban no solo como test, sino como elementos dinamizadores, lo de los sombreros y todo eso. Cuando ya estaba a punto de acabar la tesis, pues fui a Inglaterra, a Sheffield, con el profesor Michael West, y me dijo, no, aquí ya estamos hablando de innovación que produce proyectos que generan beneficios. En ese caso era la reforma sanitaria británica, se había dado autonomía a los centros de salud que tenían que autogestionarse y tenían que hacerlo mejor. Ahora estamos en un tercer paradigma que implica la co-creación con el tema del design thinking, como sabéis, las 4 fases iterativas, imaginar el problema, imaginar la solución, lo que dicen los americanos, wow, el prototipo y la prueba del prototipo. Y para mí esa metodología, que la he usado, que creo que está pues más avanzada que el brainstorming, que está ya, pues incluso hay mucha gente que lo ha oído, pero que luego lo devalúa con una práctica incorrecta, para mí es compatible con el tema de los retos, plantear retos o sueños, y esos retos pues se pueden desarrollar por la vía del design thinking, que es reiterativo. O sea, si no lo consigues a la primera, puedes juntar a más personas, cambiar parte del equipo, redefinir el problema y vuelves a hacer un design thinking. Por tanto, como las preguntas además en esta fase pues lo añadimos al corolario, pues yo diría que cualquier innovación, por pequeña que sea, es mejor que ninguna, que todos somos capaces de participar en una innovación, pensándola, desarrollándola y sobre todo poniéndola en práctica. Y luego otro mensaje, porque todos somos personas, los funcionarios y los ciudadanos, y hay gente que se cree ultraconservadora y que no es capaz de innovar. Bueno, si él se cree así, normalmente tendrá esa fama, porque a veces nosotros nuestra cara es nuestro propio espejo. Pues para aquella gente que es reticente a la innovación, si tú eres de los considerados ultraconservadores, puedes ser el mejor padrino de la innovación, porque dirán, mira, hasta ese ultramontano lo está defendiendo. O sea que si a ti no se te ocurre nada, como mínimo apadrina la idea de otro. Y luego, bueno, pues decir que todo lo que no está prohibido está permitido. Y si algo no tiene antecedentes, pues créalo tú. Y luego yo plantearía como un corolario con 3 patas: por ética, por arte y por chiquito de la calzada. Por ética diría que la mejora que se pudo implantar ayer y no se hizo generó un lucro cesante del cual eres éticamente responsable. No vale lo del vuelva usted mañana. Si hoy sabemos que se puede hacer algo
que va a mejorar la vida de la gente, que va a mejorar la eficiencia, que va a mejorar la calidad de los servicios, y no lo hacemos, somos responsables de que hoy no estén mejorando las cosas. Y una frase que me gusta mucho de Frida Kahlo, pies para qué os quiero si tengo alas para volar. Y ya en lenguaje de chiquito, innova ya, fistro pecador. Muchas gracias. Bueno, yo simplemente quería comentar con respecto a las metodologías, lo que en algunos casos hemos desarrollado propias, como la que mostraba de los talleres de producción, aunque habría que ir al detalle, y en otros casos hemos importado, ¿no? Pero creo que todas ellas están en el ámbito de lo que se llaman Open Space Technologies, tecnologías de los espacios abiertos, que en el fondo lo que están intentando es trasladar a espacios presenciales dinámicas que están sucediendo en la red. Y esto llevado a lo que preguntaba al principio de qué podemos aprender de Wikipedia, no es tanto, digamos, trasladarlo directamente, pues por ejemplo, cuando se dice, no, pues vamos a montar una Wikiconstitución, ¿no? Que son intentos que, bueno, pueden tener cierto interés, pero es como una traducción demasiado literal. Es más bien pensar modos de organización, creo que es ahí donde hay un espacio de innovación más interesante, más casi que con la innovación en productos, ¿no? Y que curiosamente lo que hacen es recuperar formas tradicionales de organización y de gestión de los recursos de manera colectiva, ¿no? O sea, todas formas comunales, ¿no? de gestión que habían caído bastante en desuso y que ahora se recuperan, ¿no? Por eso yo también, la verdad es que me cuesta mucho, o sea, la palabra innovación es muy problemática, ¿no? Porque ya damos por hecho que innovamos para bien, pero también podría estar innovando el que está generando nuevas formas de corrupción. Entonces, no daría por hecho que la innovación siempre es para bien. Y para terminar rápidamente me gustaría comentar dos proyectos que tienen que ver con cómo tratar de aumentar la diversidad de la participación. O sea, las convocatorias abiertas online no generan automáticamente la suficiente diversidad, la suficiente participación de personas que son refractarias a la participación. Dimos, no, pues es que los funcionarios no participan o es que la gente de la periferia no participa. Entonces, a veces hay que, primero, trabajar una buena mediación, ¿no? Para habilitar esos espacios donde haya suficiente diversidad. Es un trabajo previo que va más allá de... O sea, son procesos de comunicación, a veces es cara a cara, ¿no? Hay que ir directamente a las personas a invitarles para que participen o para que contribuyan de alguna manera. Entonces, hay dos propuestas. Una es hacer un taller de desarrollo de prototipos de ideas en el que se abre una convocatoria a funcionarios municipales o trabajadores municipales y ciudadanos. Algunos proyectos estarán liderados por trabajadores municipales y en otros casos por ciudadanos. Pero en todos ellos luego habrá grupos de trabajo mixtos. Aquí diría una cosa. El resultado más importante, ya lo he dicho antes, pero no es tanto la solución final, el prototipo que esto va a resolver. Como, esta es la innovación que ahora vamos a tener la tarjeta única para no sé qué. Eso puede ser, pero ya veremos, porque sabemos que ahí hay mucha dificultad. Pero lo importante es que se crea un contexto de aprendizaje muy potente y se crean unos vínculos, un entorno de trabajo, para empezar desjerarquizado, porque los trabajadores municipales que participen no lo hacen según su escalafón, sino más bien por su interés en colaborar, y los ciudadanos lo mismo. Entonces, es ahí donde yo creo que está el valor, ¿no? ¿Cómo aprendemos a cooperar? Esa es la clave, esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo aprendemos a cooperar? ¿Cómo aprendemos a vivir juntos? Y estos laboratorios creo que dan esa clave. No lo orientaría tanto en clave solucionista, ¿no? Los laboratorios son los que van a solucionar los grandes problemas del mundo. Yo diría, bueno, a lo mejor solucionan parte de uno muy grande, que es precisamente la falta de interacción entre personas diferentes. Bien, nada, agradecerles y bueno, espero que, como a mí, nos hayan quedado muchas ideas dando vuelta, expectativas. Seguramente ya estamos pensando por dónde poder seguir y cómo poder vincularnos.
Agradecerles a los expositores, seguimos compartiendo y nos seguimos encontrando en laboratorios produciendo innovación pública. Gracias.